Dios es ese ser extraordinario con cualidades inimaginables por el hombre. Desde los comienzos, en sus primeras descripciones, se lo describía como el Eterno. Aún en una época en donde no se entendía el universo, la infinitud de lo existente, se desconocía plenamente el concepto científico de la transformación y renovación de la materia. En otras palabras, lo eterno y el concepto de la inmortalidad era inimaginable para el hombre. Hombre que no sabía lo que eran las estrellas, ni que vivía en un planeta. ¿Cómo éste podría inventar un concepto tan complejo aún para nuestros tiempos? Porque, aunque estemos plenamente instalados en el siglo XXI, poco entendemos sobre el tiempo, la vida y la existencia, y cuanto más vamos aprendiendo, más dudas siguen surgiendo. Este es un tema importantísimo para cualquier filósofo, pensador o procurador de la verdad. Dejar de lado el tema de Dios, aún en la filosofía, es negar y dejar de lado también el conocimiento o la fuente del mismo de todos los antiguos pensadores, ya que las primeras reflexiones sobre el tiempo, el alma y otras cosas de suma importancia en la filosofía surgieron a partir de la idea o el conocimiento de la existencia de un Dios. Este fue el lente por el cual el ser humano pudo y se atrevió a ver más allá de lo que podemos ver a simple vista. Cuando hablamos sobre Dios es algo que no nos interesa o no nos gusta buscar mucho, ya que por lo general consideramos que saber mucho de Él es algo malo, nos da miedo o que simplemente no es necesario. Ahora, decir que creer en Dios es solamente para los fanáticos de la fe o para las personas que no son de ciencia y poco inteligentes es una idiotez muy grande, ya que la historia nos muestra que grandes pensadores han sido creyentes, y de hecho muchos de ellos cristianos. Hombres de ciencia como por ejemplo Louis Pasteur, Robert Hooke, Isaac Newton y hasta Nikola Tesla. Y también hoy en día un sinfín de pensadores y científicos contemporáneos. Así que si te creías inteligente por ser ateo... He usado muchos libros judeocristianos para realizar este video, para poder tener una amplia visión del tema de Dios o lo que se enseña de él por lo menos, así que no me limitaré a usar simplemente la Biblia para esto. El patriarca bíblico Abraham dejó muchos escritos que se han encontrado hace poco tiempo. El libro de Yazar, por ejemplo, habla mucho sobre él y sobre enseñanzas que él dejó. Los textos de Qumran, también encontrados apenas el siglo pasado en el Mar Muerto, son textos que podemos utilizar para aprender más sobre Dios. Obviamente que con el paso del tiempo estas filosofías se han mezclado, mejor dicho, estas enseñanzas se han mezclado con filosofías de China, de India, por ejemplo, y otras más. Pero pasaré de lado estas enseñanzas y esta manera de ver a Dios, ya que no van de la mano con la definición de lo que significa, valga la redundancia, ser Dios. Es de estas filosofías y enseñanzas donde sale la idea de que Dios es la energía, el universo, y todas estas cosas que realmente no van dentro de la definición de Dios. Energía es simplemente energía, el universo es un conjunto de sistemas que no piensa por sí mismo, ¿no? Entonces no puede ser nunca Dios según la definición que tenemos de Dios, que podés buscarla vos mismo y la vas a encontrar en cualquier lado. Tanto en libros apócrifos como en el libro de Génesis bíblico también dejan muy en claro de que Dios es un ser y que el ser humano es semejante a él. En el libro de Éxodo podemos ver cómo Moisés habla cara a cara con Dios, como un amigo habla con otro, dice la escritura incluso. Eso puedes encontrar en el libro de Éxodo 24:10 y Éxodo 33:11. Esto es muy fácil de entender, no hay nada de fondo, simplemente lo lees y ves que Dios habló con Moisés cara a cara y que no solo Moisés vio a Dios, sino 70 sacerdotes más que estaban ahí pudieron ver al Dios de Israel e incluso dar una breve descripción sobre el mismo. La Biblia, por un lado, tiene alguna que otra contradicción. Dice que nadie jamás ha visto a Dios, pero sin embargo en estos versículos que acabo de pasarles dice que no solo una persona vio a Dios, sino 70 más también. Muchos mantienen la idea de que Dios y las religiones se inventaron como dispositivo de control. Ahora yo pregunto, ¿qué más control que el Estado, por ejemplo, que se creó casi al mismo tiempo que la religión? Desde hace más de 4000 años el Estado sigue funcionando, está funcionando y ha funcionado en varias culturas, y eso sí que ha llevado a la esclavitud, por ejemplo, y muchas otras maneras de control. Así que si decís que la religión, Dios y todas estas cosas fueron inventadas para controlar, te olvidaste de pasar por alto, o pasaste por alto, mejor dicho, a papá Estado, ¿no? Por ejemplo, a través del Estado la familia ha pasado a segundo, tercero o cuarto plano. El Estado es lo principal. Cuando tenían que mandar a sus hijos jóvenes a las guerras, tenían que desprenderse de su familia e ir a servir a su nación, pueblo o país. Esto sí que es un verdadero dispositivo de control. Esto ocurrió primeramente en las primeras ciudades-estado de Mesopotamia, en donde se cambió la idea que se tenía de Dios principalmente en sus comienzos para poder
mezclarlas con las leyes humanas, de manera que las personas puedan asimilarlas mejor y puedan ir aceptándolas, y que de otra manera las personas sean manejadas a través del Estado. Se mezclaron la filosofía de los hombres con los dioses para dar miedo, para que el ser humano sienta culpa y sea sumiso a las leyes. Esto también fue insertado en la ley de Moisés, donde podemos ver que Dios establece leyes por miedo y por culpa, y no simplemente por invitación para que las personas puedan ir mejorando o aprendiendo como se enseña hoy en día. Las leyes de esclavitud, por ejemplo, que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, el tan conocido ojo por ojo, diente por diente, el apedrear hasta la muerte a una persona que comete un error, las cuales eran todas maneras de gobierno de la antigua Mesopotamia. En el exilio a Babilonia, los judíos adoptaron cualidades de los dioses sumerios y las incorporaron en Dios. Incluso la ley de Moisés fue alterada con muchas cosas del código de Hammurabi, como apedrear hasta la muerte u ojo por ojo, diente por diente. Pero por fortuna vino Jesús a aclarar y mostrar cómo es el verdadero Dios. Jesús mostró a Dios como un ser simple y no altanero, donde su deseo final es que seamos uno con Él y no reinar sobre nosotros, ya que Él dijo que Él y su Padre son uno, y que el ser humano, mediante el cumplimiento de buenos principios y ordenanzas, como el bautismo, puede ser uno con Él. Con todo esto podemos ver que Dios ha sido cambiado a lo largo de la historia por conveniencia del ser humano. Por lo tanto, no es de extrañarnos todas las correcciones que Jesús había hecho en sus tiempos a la religión predominante en su época. Una vez Jesús dijo: todo este tiempo habéis estado conmigo y todavía no han conocido cómo es el Padre. Jesús lo dijo en cuanto a su forma de ser y sus atributos, dando a entendernos que el Padre Celestial, que Dios, es semejante a Jesús en cuanto a su trato para con los demás, y no como se lo presentaba anteriormente en la ley mosaica, por ejemplo. La mayoría de las religiones monoteístas creen que Dios nos creó como a criaturas simplemente para adorarle, y que no somos sus hijos sino una creación más. Personalidad. Pocas referencias hay en las escrituras judeocristianas sobre Dios Padre, ya que siempre se habla de Jehová y Jesús, que son el mismo ser. Pero el gran Elohim, el Padre Celestial, pocas veces se ha aparecido y registrado. Sabemos gracias a Jesucristo que es un ser misericordioso, amoroso, paciente y benigno. En el libro La Perla de Gran Precio, el Padre Celestial revela a través de su Hijo Jehová, por medio de Moisés, que su propósito es dar la inmortalidad y vida eterna a todo el género humano. En otras palabras, Él quiere compartir con nosotros todo lo que Él tiene y es. La mayoría de las religiones monoteístas creen que Dios nos creó como criaturas para que le adoráramos por la eternidad, y simplemente para eso, y no somos hijos sino creaciones. Pero aquí en este libro canónico para la Iglesia de Jesucristo vemos que Dios es amoroso realmente y para nada busca su adoración, sino nuestra felicidad eterna en su reino. Como también dice en Romanos capítulo 8, 17, que podemos ser coherederos con Cristo, que quiere decir heredar todo lo mismo que Cristo heredó. ¿Y qué heredó Cristo? Todo lo que el Padre tiene. Un ejemplo cotidiano y simple: todos los que tienen hijos sabrán bien que quieren lo mejor para sus hijos, obviamente. Quieren que así como uno vive bien, sus hijos puedan vivir de la misma manera, o por qué no mejor que uno, ¿no es cierto? Eso es algo fundamental en cualquier padre. Como también ya mencionó Jesucristo, ¿no? ¿Quién de ustedes que su hijo teniendo hambre le pide un pan le da una piedra? ¿O su hijo le pide un pez y le da una serpiente? Si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre en los cielos sabe dar buenas dádivas a los suyos, o sea, a sus hijos. El tema de la apariencia de Dios es un tema muy controvertido debido a que muchos simplemente dan crédito a la Biblia o a lo que enseña su pastor, de manera que pasan por alto muchas cosas. De manera tajante te lo digo, Dios tiene apariencia como un hombre. En el Génesis podemos ver que Dios crea al primer hombre a su imagen y semejanza. Después de esto coloca el espíritu del hombre, o más conocido como el aliento de vida. Aquí podemos ver claramente, sin tener que buscar mucha interpretación, que Dios es físicamente igual al hombre que formó. Sabiendo todo esto, ¿qué mejor que a ese Dios en quien debemos confiar toda nuestra espiritualidad, y no solo nuestra parte espiritual, sino nuestra vida entera, tenga un cuerpo semejante al nuestro? ¿Qué mejor que alguien físicamente parecido a nosotros para comprender nuestra existencia temporal? Según la doctrina de la resurrección, todos volverán a vivir algún día en sus propios cuerpos,
Esto es muy diferente a la reencarnación, por ejemplo, o a una teoría, digamos, que hay dentro de la doctrina de la resurrección que dice que van a resucitar con cuerpos diferentes. No, la doctrina de la resurrección dice que estos mismos cuerpos que poseemos hoy en día, después de que mueran, se descompongan, etc., van a ser restaurados a su propia y perfecta forma. La Biblia lo dice, no es un invento mío ni de ningún otro libro. En el libro de Ezequiel, en la Biblia, lo podés ver y está muy claro. Estos mismos cuerpos que poseemos hoy en día, aún estando muertos, van a ser restaurados y devueltos a su forma exacta y perfecta. Eso es lo mejor, que no van a ser cuerpos mortales como los que tenemos hoy, sino que este mismo cuerpo se va a revestir de inmortalidad para poder así ser juzgados, tener un conocimiento perfecto de todo lo que hemos hecho y ahí saber si heredamos el reino celestial con nuestro Padre Celestial Dios o si heredamos otras cosas. En otras palabras, todo el género humano, según la doctrina de la resurrección, se va a levantar de entre los muertos y recibirá su cuerpo perfecto e inmortal, para después de su juicio final poder recibir los mundos que han sido preparados de acuerdo a cómo hayamos obrado en esta vida, como está por ejemplo en el libro de Corintios 15:41. Una pregunta que puede surgir aquí, que es muy entendible, es: si nosotros obtuvimos nuestros cuerpos al nacer, ¿Dios de dónde obtuvo el suyo? ¿Lo creó acaso de la nada? La vida mortal de Dios. La respuesta es simple aunque muy controvertida. Dios, el Padre, tuvo una vida mortal humana igual que la nuestra hace millones de años atrás en otro mundo. Según esta enseñanza, Dios fue un hombre como tú y yo, enfrentó problemas y adversidad, dolor, felicidad y también la muerte. Pudo resucitar a una gloria celestial junto con su esposa y ser nuestro único Dios y Padre celestial, el creador de nuestra galaxia y planeta. Ahora les hago una pregunta muy importante. El hecho de que Dios haya sido un ser humano y haya tenido una vida semejante a la nuestra en otro mundo, en algún otro lugar, ¿lo hace menos Dios? Porque recordemos que Jesús también vivió como un ser humano. Él sufrió dolores, tentaciones, padeció la muerte, resucitó de entre los muertos. ¿Y Él es menos Dios por eso? No, recordemos que Jesús es un miembro de la Trinidad también. Él es parte de la deidad y el haber sido humano no le saca valor ninguno. Y aún más es nuestro Salvador y gracias a Él es que nosotros podemos un día quizá ir a la presencia de Dios. Yo sé que con esto muchos pensarán: bien, pero la Biblia dice que Dios es sin principio de días y sin fin de años. Eso lo que está queriendo decir simplemente es que Dios no nació en esta tierra como un ser humano. Además de todo eso, quien comunicaba estos mensajes en el Antiguo Testamento era Jehová, quien es un hijo de Dios, o sea, es Jesucristo, como está en el primer libro de Juan en el Nuevo Testamento. Todo esto entonces nos explica de manera muy simple y extraordinaria a la vez cómo es que el universo se mantiene en orden, cómo es que se siguen formando las diferentes galaxias y todo esto tiene tanto éxito. Basado en un libro de Abraham traducido por José Smith allá por el año 1835 más o menos, es que surgió hace algunos años atrás el teorema de Kolob. Hablando de todo esto, dicho libro traducido por José Smith de los papiros escritos por Abraham tienen mucha semejanza con lo que dice los textos de Qumran encontrados 100 años después de las traducciones de José Smith, lo cual nos muestra que estas traducciones fueron muy acertadas y digamos verídicas. Muchos por mucho tiempo han criticado las traducciones de José Smith, pero al poder compararlas hoy en día con estos textos de Qumran que se encontraron 100 años después más o menos de las traducciones de José Smith y saber que tienen mucha semejanza en todo lo que contó Abraham, es muy interesante poder quizá cambiar un poquito nuestra manera de verlo. Ambos textos cuentan muchos detalles de Abraham, muchos secretos de astronomía incluso que Dios le reveló en su época. Dios también le mostró el funcionamiento de la Vía Láctea, nuestra galaxia, y también la morada de Dios, o sea, en donde Dios vive, haciéndonos ver y comprender por primera vez que Dios vive en nuestro mismo espacio, y no en un espacio externo a lo creado, sino que Él es parte de esta creación, vive en nuestro mismo espacio a diferente tiempo. Es muy curioso también ver que la Biblia dice que Dios está en medio de todas las cosas, o en el centro de todas las cosas. Y gracias a estos escritos de Abraham y con el libro Teorema de Kolob podemos saber también que Dios vive en el centro de la galaxia, a unos 23.000 años luz aproximadamente de aquí. Esto nos muestra que todo es como un círculo eterno. Dios fue como nosotros y mediante su obediencia, resurrección y juicio final,
es nuestro Padre Celestial hoy en día. Nosotros, estando aquí en la tierra, un día podemos llegar a ser como Dios es también, y esa es su obra y su gloria, como ya lo hablamos. Ese es el propósito por el cual Jesucristo vino al mundo, para morir por nosotros y enseñarnos su ejemplo perfecto, para que podamos estar donde Él está y donde el Padre Celestial está. Y no solo eso, sino tener la vida que ellos tienen. Yo siempre, cuando hablaba con muchos religiosos, muchas iglesias evangélicas sobre todo, que creen que Dios nos hizo para adorarle por la eternidad, o que vamos a estar en el cielo con Él pero nunca vamos a ser como Él. Digo, qué Dios egoísta, ¿no? Porque quiere toda la gloria para Él solo. No quiere lo mejor para sus hijos, quiere que sus hijos sean menos que Él. ¿Qué ejemplo podemos seguir en nuestra familia, por ejemplo? Imagínense un padre siguiendo ese ejemplo. No, que mi hijo nunca vaya a hacer la carrera que yo estoy haciendo, que se quede con primaria o secundaria y no haga más nada. No estudies más porque si no me vas a alcanzar. Ahora, Dios jamás haría esto. Él quiere que seamos como Él es, porque Él es lo mejor que podemos llegar a ser. Con esto no quiere decir que le quites el lugar a Dios y que te vas a poner lugar, nada que ver. Cada uno va a ser un ser diferente, pero dentro del mismo estado de gloria. Bueno, hay muchos relatos de personas en las Escrituras, en la Biblia, de que han visto a Dios. Por ejemplo, Esteban, antes de ser apedreado, vio a Dios y al Padre. Vio a Dios y a Jesucristo en su diestra. Lo vio como dos personas físicas, uno al lado de otro. José Smith, también contemporáneamente, más cerca de nosotros, mejor dicho, vio al Padre y el Hijo. Estos le hablaron, le enseñaron muchísimas cosas, como parte de las que estamos hablando aquí ahora también. En el libro de Mormón cuenta cómo Jesucristo, después de su resurrección, vino al continente americano a visitar a los nefitas, que en otras palabras eran más conocidos como los mayas, según la historia. Los visitó, bajó, se escuchó la voz del Padre desde el cielo, una voz semejante a la de un hombre, pero a un tono perfecto que daba dulzura y felicidad. Sin embargo, mostró que eran personas diferentes también, al igual que lo fue en el bautismo de Jesús. Cuando Jesús estaba en el agua para ser bautizado, su Padre habló desde los cielos y se escuchó la voz, mostrando que no son la misma persona, que son personas diferentes con un mismo propósito. Dios entonces es un ser semejante a nosotros, o mejor dicho, nosotros somos hechos a su semejanza, con un cuerpo tangible, solo que Él es perfecto e inmortal y glorificado, porque ya habíamos hablado que fue digno de esa gloria. No nació como por generación espontánea, sino que Él también cumplió, Él también progresó y ahora es nuestro Padre Celestial, Dios. Él quiere que nosotros lleguemos a ser como Él también, que tengamos esa vida feliz que Él tiene y que podamos vivirla en su plenitud, no que nos quedemos ahí para adorarle y mirar cómo Él es Dios simplemente. Él es un Padre amoroso entonces que respeta nuestro albedrío y podemos comprobarlo en nuestra vida personal. Él está para escucharnos. Nosotros podemos hablarle a Él a través de Jesucristo, como está en la Biblia. Nosotros podemos pedir al Padre en nombre de Jesucristo por nuestros problemas personales. Él nos comprende, Él sabe quiénes somos, nos conoce por nuestros nombres incluso. El que sea Dios no significa que está allá lejos y que no podés hablarle y que tenés que usar intermediarios. Podés hablar personalmente día a día con Dios a través de una oración. Hablarle, nada memorizado, nada escrito, simplemente hablarle del corazón con tus palabras y con tu entendimiento. Bueno, estas son algunas de las cosas que quería hablar en este video sobre Dios, sobre el Padre Celestial. He usado muchos libros, como dije, para sacar estas conclusiones, no me he inventado nada. Di algunas referencias aquí en el video y las voy a dejar abajo en la descripción también, las escrituras y los libros en los cuales me basé para hacer este video. Espero que te haya gustado, que puedas acercarte más a Dios, que le puedas pedir lo que necesitas para tu vida, que puedas ir creciendo espiritualmente, que puedas entender que Dios no es un Dios gobernador de todo, sino que es nuestro Padre. Él está muy cerca de nosotros y nosotros le permitimos